tendría las recomendaciones adecuadas. Bueno, la clase pasada estábamos haciendo el análisis de carga de un modelo que no tenía billetes, ¿sí? Y pues se dieron a grosso modo las indicaciones para pues, poder cargar ese modelo que ya no contiene billetes de una manera, pues es sencillo, ¿no? En realidad es sencillo, solo que es un poquito más demorado. Bien, bueno, entonces voy a compartir pantalla, creo que ya están todos, me faltan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, no me falta gente. ¿Y dónde está la gente? Bueno, vamos a ingresar. Mientras tanto, vamos a compartir. Compartir pantalla. Bueno. Entonces, hoy que vamos a ver, hoy vamos a ver la introducción, una introducción al análisis sísmico. Introducción al análisis sísmico. Digo introducción porque el tema de los sismos es un tema muy amplio, o sea, es un tema que digamos hasta el momento no existe una metodología 100% verificada y que diga que esa es infalible, no. Existen metodologías, pero pues de esas metodologías, pues digamos que todas son aproximadas, no son totalmente exactas. Y digo introducción porque pues es solamente una abrebocas, les digo esto es un tema muy amplio y de por qué hay muchas carreras que estudian los sismos, ¿no? Por ejemplo, la geología, la sismología, la geotecnia, ellos estudian los sismos desde otro punto de vista al que nosotros lo miramos. Bien, entonces, bueno, aquí iniciamos de preguntas. Primeramente, ¿cómo medimos un sismo? Es como una pregunta, bueno, una pregunta antes de esa sería, bueno, ¿cómo se originan los sismos? Pues creo que esa ya la saben, los sismos se originan por el movimiento de unas placas tectónicas que hay en la superficie terrestre. Entonces, cuando hay algún movimiento de una con respecto a la otra, se libera una energía de tal manera que esa energía se propaga por medio de una onda y esa onda se va desplazando hacia la superficie terrestre. Sí, eso, digamos que eso sería el origen de un sismo. Ahora, esos sismos, ¿cómo los medimos? ¿Cierto? Es una pregunta que podemos decir, bueno, ¿cómo se miden esos sismos? Existen dos instrumentos de medición. Uno se llama el sismógrafo y el otro se llama el acelerógrafo. Creo que los han escuchado los dos de alguna manera. Entonces miremos rápidamente qué es un sismógrafo. Entonces un sismógrafo es un dispositivo de muy alta precisión que registra principalmente la velocidad del sismo y son muy sensibles, por tanto requieren un espacio muy especial. También viene el origen, la localización, la profundidad y la magnitud de un sismo. Entonces, un sismógrafo es un instrumento de medición muy sensible. Tan sensible es que se requiere que no esté en la ciudad, o sea, ningún sismógrafo está en una ciudad. Normalmente los sismógrafos están alejados de toda pertenencia, de todo movimiento. Están por allá en sitios que nadie sabe, solamente saben los que lo instalaron. ¿Con qué fin? Con el fin de que nadie vaya por allá, porque son tan sensibles que son capaces de registrar viento, movimientos de pasos, en fin. Aparte de eso, que se les hace una caja o el espacio donde están es en concreto, con un espesor de concreto considerable y una puerta que pues no deje pasar el sonido y el viento, ¿sí? Es una puerta especial. Entonces, ¿por qué? Porque el instrumento es muy sensible y lo que se quiere es que no se registre ningún movimiento, pues aparte de los movimientos sísmicos. Entonces, este instrumento principalmente mide la velocidad del sismo, pero también es capaz de determinar el origen, la localización, la profundidad y la magnitud, sobre todo el origen, la localización y la profundidad. Esos tres datos normalmente se requieren de 3 sismógrafos para poder hacer una triangulación. Entonces, normalmente con 3, con la medición de 3 se sabe más o menos dónde ocurrió, en dónde se originó la localización, en coordenadas latitud, longitud,
Y profundidad, pues bueno, eso también a tantos kilómetros de profundidad. Y creo que ustedes muchas veces han visto los registros ay, se me olvidó el nombre, del Instituto Geológico de Colombia, que pues normalmente la primera, digamos a la primera hora o al ratico de que ocurrió un sismo sale un informe diciendo que se originó en tal lado con una profundidad tanto y que por ahí a los 3 días, 4 días ellos corrigen esa información. Eso es porque normalmente ellos el primer dato que botan es del primer sismógrafo que registran. Pero obviamente como tienen que triangular, entonces a los 3 días ya, digamos, de haber hecho un análisis más detallado, pues sale un registro mucho más exacto, ¿sí? Entonces eso es lo que suele suceder. Bueno, ahora tenemos otro instrumento de medición que se llama el acelerógrafo, que es un dispositivo de alta precisión que registra principalmente la aceleración del sismo. Y no son tan sensibles como los sismógrafos. Miren que lo importante o lo que mide principalmente el acelerógrafo es la aceleración. Y estos instrumentos no son tan sensibles como los sismógrafos, normalmente no requieren un espacio especial, o sea, y están en la ciudad, no están alejados por allá, en una finca ni nada de eso. Es más, la NSR10 exige que para edificaciones que tengan más de 20.000 metros cuadrados de área construida y más de 20 pisos se requieren de 3 acelerógrafos, uno en el último piso, otro en la mitad de la altura del edificio y otro en el primer piso. Eso lo empezó a exigir la NSR10. Antes de la NSR10 eso no se exigía. Entonces, digamos que los edificios que han sido construidos posterior al 2010 se supondría, y que bueno, y que cumplen con esas condiciones de tener más de 20 pisos y más de 20.000 metros cuadrados de área construida, se supondría que deben tener los instrumentos sísmicos colocados en alguna posición. Obviamente hay que decir que esos instrumentos no son tan sensibles, pero son muy sensibles, o sea que tampoco se pueden dejar muy digamos ahí a la vista de todas las personas. Si están en un cuarto especial y están alejados normalmente de las zonas sociales. ¿Para qué? Para que no registre pues, los movimientos de paso y otras cosas diferentes. Bien, listo. Entonces el acelerógrafo sí está en la ciudad. Ok, entonces ahora la segunda pregunta sería, ¿y qué es la escala de Richter o de Richter, como la quieran llamar? Entonces la escala de Richter o de Richter es una escala que ustedes han escuchado en la televisión, ya es famosa porque cada rato que ocurre un sismo la nombra, pero también dice que también es llamada escala de magnitud local y es una escala logarítmica arbitraria que asigna un número para cuantificar la energía liberada por un sismo. ¿Esto cómo se entiende? O sea, por allá en 1900, por allá empezando el siglo pasado, ese señor Richter era un estudiante de doctorado de la Universidad de California en Estados Unidos. Y pues antes de, digamos, de él, los sismos cómo se medían. Normalmente los sismos tenían una medición cualitativa. O sea, la gente lo sentía y el uno decía, pues yo lo sentí como fuerte, el otro sentía débil, pero no hay no hay un número que le diera, o sea, que le diera como un dato a las personas de cuánto fue ese sismo. Entonces él, pues mediante su tesis doctoral, pues propuso una manera de medir esa energía liberada por un sismo, y como no existía nada antes de él, entonces por eso se dice que es una escala logarítmica arbitraria, porque él propuso una escala, ¿sí? Que pudo haber sido otra, sí, puede ser, pero pues como él fue el primero, entonces digamos que esa fue la escala que él se inventó. La ecuación que se inventó tiene esta forma: ml es igual a logaritmo de a más 3 logaritmo de 8 del delta t menos 2.92, o lo que es igual a logaritmo en base 10 de a por delta t al cubo sobre 1.62. Esa es la ecuación que él, digamos, propuso hace mucho tiempo, ¿sí? Donde ¿quién es A? A es la amplitud en ondas en milímetros tomada directamente del sismograma. Hay que decir que el sismógrafo bota una gráfica como esta que yo pinté acá, que creo que la han visto en la televisión, que bota una serie de picos, y que, como les había dicho anteriormente, ese sismograma mide principalmente la velocidad versus el tiempo. Si usted en este diagrama o en este sismograma ubica el punto más alto y ubica el punto más bajo, la distancia entre el punto más alto y el punto más bajo se conoce como la amplitud, ¿sí? Esa es la amplitud.
Delta T es el tiempo en segundos desde el inicio de las ondas P, que son las ondas primarias, hasta la llegada de las ondas S, que son las ondas secundarias. Entonces, ¿cómo se mide en el sismograma? En el sismograma normalmente se toma el primer pico y es la distancia horizontal desde el primer pico hasta el pico más alto o más bajo. Pues esa distancia, que aquí la puse como delta T, se conoce, se conoce como delta T, valga la redundancia. Entonces, sale de ahí, y ml, que es la magnitud arbitraria. Entonces, con estos datos, usted lo mete a la ecuación y sale un valor, que esa es la magnitud de la energía liberada por un sismo, ¿cierto? La magnitud de la energía liberada por un sismo. Entonces, sabiendo eso, esa, digamos, es la manera como hace mucho tiempo se medía la energía liberada por un sismo. Ahora bien, esta escala de Richter tiene un problema, que lo dice acá, dice que sirve para magnitudes entre 2 y 6,9 y de 0 a 400 kilómetros de profundidad. O sea que cuando yo me salgo de esos rangos, ya esa escala o esa ecuación ya no funciona. Y de por sí Richter lo dijo hace mucho tiempo, como eso era un número que él, digamos, propuso, una ecuación que él propuso. Él solamente tenía registros digamos, de la zona donde él estaba estudiando, que es California, en Estados Unidos. Entonces él no tenía, digamos, muchos datos a nivel mundial. Ya pues tiempo después aparecieron otras propuestas, otras ecuaciones y de por sí otras escalas. Y existe una escala que se llama la escala de magnitud de momento, que es mucho más general que la escala de Richter, ¿sí? De por sí, esa es la escala que se usa actualmente para medir esa energía o ese numerito que a veces dicen en la televisión, en realidad sale de esa escala de magnitud de momento. Bien, entonces hay que decirlo, bueno, ¿por qué uno explica esto? Una pregunta que me hicieron, bueno, ¿y yo por qué explico esto? Porque muchas veces la gente de afuera, la gente que de pronto no estudia ingeniería civil, hace preguntas extrañas y a mí me han hecho estas preguntas. Por ejemplo, me hicieron una vez una señora me preguntó que con qué escala de Richter nosotros diseñamos las estructuras. Entonces, pues yo cuando escuché la pregunta quedé como, o sea, me puse a pensar y dije, pues la pregunta está mal infundada, porque la escala de Richter es un número que representa la energía liberada por un sismo, pero ese número no es una fuerza. Nuestros cálculos o nuestros análisis estructurales se basan en fuerzas, o sea, yo le ingreso a la estructura fuerzas, una fuerza sísmica, una fuerza muerta, una fuerza que es una carga viva, etcétera, pero son fuerzas. Y las fuerzas, sobre todo las fuerzas sísmicas, dependen de la aceleración del sismo, porque aplico la segunda ley de Newton, masa por aceleración. Entonces yo necesito la masa que me la da la estructura y necesito la aceleración que me la va a dar un acelerógrafo. Pero en ningún momento estoy usando la escala de Richter en ese proceso. Entonces la escala de Richter al fin de cuentas es un número que representa la energía liberada por un sismo, en donde por allá a 400 kilómetros de profundidad, por allá a 300 kilómetros de profundidad. Pero ustedes saben que esa energía, que pueden hacer muy violenta allá abajo, cuando llega a la superficie va a llegar con menos energía. ¿Por qué? Porque en el trayecto ha perdido la energía que llevaba. Entonces, y también ustedes pueden entender que, o sea, usted puede tener un sismo de 8 en la escala de magnitud de momento, pero si ese sismo ocurre a 500 kilómetros de profundidad, cuando llega a la superficie va a llegar con muy poca energía. De por sí a veces ni se va a sentir ese sismo. Pero si ese mismo sismo, o sea, si esa misma energía se libera a 30 kilómetros de profundidad, probablemente cuando llegue a la superficie va a llegar con mucha energía. ¿Por qué? Porque hay muy poco trayecto entre donde nació hasta la superficie. Entonces, eso también lo deben entender, o sea que el tema de la escala de Richter o la escala de magnitud de momento es solamente un número que trata de darle una cuantificación a un sismo, pero que, digamos, para los fines del ingeniero estructural no nos dice mucho, o sea, no nos dice nada al fin de cuentas. Entonces, si le hacen alguna vez la pregunta, pues la pregunta estaría mal infundada. Bien. Entonces, ahora otra pregunta que uno se puede hacer acá es qué son las ondas P y ondas S que nombré por aquí cuando estaba leyendo el delta P. Entonces, ¿qué son las ondas P y S? Estos temas son más temas de sismología y de geología. Nosotros los ingenieros estructurales casi no tocamos el tema de las ondas P y S, pero pues miremos a ver rápidamente qué es cada una de esas. Entonces, dice acá que son ondas sísmicas elásticas.
que generan perturbaciones en el campo de tensiones y generan pequeños movimientos. Básicamente lo que dice aquí es que las ondas P y ondas S son ondas que nacen en el subsuelo, son ondas que se propagan en el subsuelo, pero que los sismólogos hacen la misma apreciación que nosotros hacemos en estructura, las mismas, digamos, consideraciones iniciales. Los sismólogos parten de que el subsuelo es homogéneo, isotrópico, continuo y linealmente elástico, lo cual es una mentira porque pues ni los suelos son homogéneos, ni isotrópicos, ni continuos, ni linealmente elásticos. La pregunta es que ¿por qué los sismólogos parten del principio de asumir que el subsuelo es con esas características? Pues porque es la matemática que tenemos hasta el momento. Lo mismo pasa en estructuras, cuando de pronto el profesor teórico les habrá dicho que nosotros asumimos que los materiales que usamos, el concreto, el acero, son homogéneos, isotrópicos, continuos y linealmente elásticos. Pero en realidad los concretos, bueno, el concreto, la madera y otros materiales no son totalmente homogéneos, isotrópicos, continuos y linealmente elásticos. El suelo es un ejemplo de algo que no es ni isotrópico, ni continuo, ni linealmente elástico. De por sí, digamos, por iniciar con esos principios que no son correctos, por eso muchas veces los sismólogos, o más bien la sismología no ha llegado a responder digamos, lo que quiere todo sismólogo. ¿Qué es lo que quiere todo sismólogo? Poder predecir un sismo, poder decir el sismo va a ocurrir en tal lado, tal día. Pero eso no se ha podido hacer. ¿Por qué? Porque la matemática que se tiene no es una matemática que inicie exactamente, o sea, que inicie con los principios exactos. Entonces, al no iniciar bien, pues no va a terminar bien, pero se aproxima más o menos a la realidad. Bien, por allá en 1970, pero hay unas historias que cuentan de que habían unos sismólogos que trataban de predecir sismo y habían unos que estaban ya más locos y decían no, que va a ocurrir un sismo de tal grado, tal magnitud, tal día, y llegaba tal día y no pasaba nada. Entonces, como hubo otros que dijeron tal día, tal hora, y a tal día va a llegar un sismo, y lo curioso era que cuando llegaba ese día sí, temblaba, puede que poquito o mucho, pero temblaba, entonces decían, no, y ese es un mago, no sé qué. Pero al fin de cuentas estaban tanteando, estaban tirando valores, pero no eran valores exactos. Entonces, bueno, sabiendo eso, entonces tenemos los sismólogos tienen tres tipos de ondas. Están las ondas P, las ondas S y las ondas L. Las ondas P y S son la onda primaria y las ondas secundarias. Y esas dos ondas son ondas internas, o sea, son ondas que se propagan en el subsuelo. Y las ondas L, que son ondas libres o low, son ondas que llegan a la superficie. Son ondas que se propagan ya cuando llegan a la superficie terrestre. Bien. Ok, entonces de esas tres ondas, vamos a mirar rápidamente la primera. Entonces la onda P dice que son ondas primarias, son ondas que se desplazan en dirección longitudinal del sismo. Entonces, digamos que aquí tenemos el edificio, aquí tenemos el terreno, la superficie, y por allá a 400 kilómetros, 300 kilómetros de profundidad nació un sismo, o se ocurrió un sismo. Y ese sismo se empezó a propagar mediante una onda. Esa onda se propaga en todas las direcciones, ¿cierto? Pero de todas esas direcciones siempre habrá un vector donde se dan las mayores velocidades de onda. Si uno puede determinar cuál es el vector donde ocurren las mayores velocidades de onda, ese vector se llama el vector de la onda P. El vector de la onda P o el vector de la onda primaria. Bien. Y las ondas S son ondas con desplazamiento lateral a la dirección del sismo. O sea que, volviendo al matachito, si usted es capaz de determinar el vector donde ocurren las mayores velocidades de esa onda, perpendicular a ese vector están las ondas S, que son ondas de menor velocidad que las ondas. Entonces, por eso aquí aparece que las velocidades de la onda P son mayores a las velocidades de la onda S, lo cual es lógico, porque la onda P es el vector de las mayores velocidades y la onda S pues es mucho menor las velocidades. Entonces, esto, digamos que lo tienen claro pues los sismólogos, ¿no? Como esto es tema de sismología, ellos lo tienen claro. De por sí ellos tienen ecuaciones para determinar estas velocidades. Como les digo, estas velocidades que ellos determinan pues son velocidades digamos determinadas mediante ecuaciones que parten de que el material es homogéneo, isotópico, continuo y eso. Entonces digamos que son aproximaciones
a veces fiables y a veces no tan fiables, ¿bien? Listo. Esas son las ondas P y las ondas S habladas a grosso modo. Y las ondas L ya son las ondas que tocan la superficie y se desplazan por los siguientes medios. Pueden tocar la tierra, pueden tocar el aire y pueden tocar el agua. Creo que pues ustedes de alguna manera han visto los tres ejemplos. Cuando un sismo llega por tierra, pues es el sismo que uno ha sentido o que ustedes de alguna manera han sentido en algún momento. El aire, pues hay gente que dice que cuando ocurre un sismo escuchan estruendos. Sí, puede ser porque cuando ya la onda llega a la superficie, mucha parte de esa energía se libera por el aire y suena un estruendo. No sé si lo hayan escuchado, yo no, pero algunos, ¿tú sí? ¿Y en dónde escuchaste el estruendo? Cuando en el 2015, 10 de marzo del 2015. ¿Qué escuchó? Como un trueno. ¿Como un trueno? Sí. ¿El apartamento de Bucaramanga? No, entonces miren que sí hay gente que escucha y hay gente que... Es más, hay gente que dice que ve luces en el cielo, o sea, como eso es un movimiento digamos, de choque de rocas, entonces aparecen, digamos, se llaman esos movimientos eléctricos, y eso pues genera luz que se refleja en el cielo. Bueno, digamos que son cosas interesantes que aparecen después de un sismo. Y el agua, pues, bueno, y en el agua, ¿dónde en el agua? Pues en el agua es el tsunami, que ya han visto, ¿cierto? Bien. Bueno, ya que hablaste de ese sismo, yo creo que todos sintieron ese sismo, el del 10 de marzo. Ese sismo se sintió en muchos lados. Bueno, algo para decir de ese sismo. Ese sismo en realidad no fue ni tan fuerte con respecto al sismo que vamos a ver que está en la NSR10. Sí, el de la NSR10 es muy grande y el que ocurrió el 10 de marzo no alcanzó a ser ni el 10% del sismo que está en la norma. Y nosotros diseñamos para el sismo de la norma, se supone que no le hizo nada ni cosquilla no le debía haber hecho ni cosquilla a los edificios y apartamentos, pero aún así algunos edificios, sobre todo los que eran, digamos, antiguos, terminaron cayéndose, ¿cierto? Entonces, para que se den cuenta que pues la norma, la NSR10 tiene un sismo bastante grande, pues se supone que protege la vida, ¿no? Se supone que debe proteger la vida. Bueno, entonces, cuarto, otra pregunta. ¿Cómo se tienen en cuenta los sismos en edificaciones? Bueno, hay que decir lo siguiente, a nosotros como ingenieros civiles, estructurales, no nos interesan los sismos que ocurren a 400, 500 kilómetros de profundidad. ¿A eso le interesa a quiénes? A los sismólogos. Esa es la carrera para determinar esas cosas. De por sí hay un matachito en internet que no sé si han visto, dicen que digamos de 400 kilómetros de profundidad, más o menos hasta 30 metros de profundidad, esa distancia digamos que esa distancia le interesa al sismólogo. De 30 metros de profundidad a superficie, esa distancia le interesa al geólogo y al geotecnista. Y de la superficie al edificio, eso le interesa al ingeniero civil estructural. Entonces ahí es donde con ese matachito se explica lo que a cada carrera le importa, ¿sí? Y por eso cada carrera, la sismología, la geología y la geotecnia y nosotros los estructurales estudiamos el sismo en diferentes, digamos, en diferentes situaciones. A nosotros como ingenieros estructurales nos interesa el sismo que llega a la superficie, se desplaza por la tierra y toca a la estructura, ¿sí? Ese es el que nos interesa. Ya de ahí para abajo no nos interesa, ¿bien? Entonces, para saber cómo se tiene en cuenta el sismo en una estructura, entonces aquí pinté un matachito, que esto representa un edificio o una edificación cualquiera. Ese matachito, entonces, para uno poder saber cómo se mueve el edificio mediante un sismo, necesitamos mínimamente, o se necesitaría mínimamente 2 acelerógrafos. Necesitaría un acelerógrafo colocado en el primer piso y necesitaría otro acelerógrafo colocado en el último piso. O sea que necesitaría 2 acelerógrafos. ¿Cuánto vale un acelerógrafo? Vale 100 millones de pesos. Entonces uno dice, uy, pero que yo nunca he visto un ingeniero civil con 2 acelerógrafos, o sea, con 200 millones andando en un carro, ¿no? Eso nunca se ve. Entonces, debe existir una manera
de poder quitar o de alguna manera tener en cuenta esos acelerógrafos sin comprarlos. Entonces sí, existen maneras matemáticas de hacerlo. Entonces, una primera manera es que si al menos yo tuviera o sea, si yo al menos tuviera el acelerógrafo que coloco en el suelo, podría matemáticamente determinar el movimiento o la aceleración de la estructura en el último piso. Y ahí nos ahorraríamos el acelerógrafo del último piso. No tendría que comprar ese acelerógrafo. Entonces vamos a mirar cómo matemáticamente se puede ahorrar ese acelerógrafo del último piso. Entonces matemáticamente, esto no lo hice yo, esto lo hicieron otros ingenieros, solamente les estoy contando lo que hicieron otras personas. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Propusieron lo siguiente, entonces dijeron, bueno, este es el edificio quieto, este es el edificio quietico. Cuando ocurre un sismo, ¿qué pasa con la estructura? La estructura se mueve, eso lo saben. Pero esa estructura tanto se mueve el suelo, por eso aquí hay un desplazamiento del suelo, y también hay un desplazamiento de la estructura. O sea, que cuando ocurre un sismo se desplaza el suelo y se desplaza la estructura. Se tienen que desplazar las dos. ¿Y eso es lógico? Sí, eso es lo esperado. Se tiene que desplazar el suelo y se tiene que desplazar la estructura. Si yo sumo esos dos desplazamientos, pues voy a tener un desplazamiento total. Por eso dice acá que desplazamiento total es igual al desplazamiento del suelo más el desplazamiento de la estructura. Y si yo lo derivo dos veces, la segunda derivada del desplazamiento con respecto al tiempo, ¿qué es? Aceleración. La aceleración, que ya lo vieron ustedes en las clases de física 1 o física 2. En algunas de las materias tuvieron que haber visto eso. Entonces, la segunda derivada del desplazamiento con respecto al tiempo me da la aceleración, por eso dice aquí aceleración total es igual a la aceleración del suelo más la aceleración de la estructura, y lo puse con dos puntitos, ¿no? Esa es una forma de representar derivadas, ¿sí? Ok. De por sí digamos, ¿a quién le debemos esos punticos? A Einstein, porque él se inventó una se llama la notación indicial de Einstein. Einstein se inventó una matemática para poder resolver la teoría de la relatividad que él estaba proponiendo hace mucho tiempo. O sea, la historia cuenta que Einstein tenía unas ecuaciones muy largas, unas cosas así gigantescas que no le cabían en el cuaderno ni en el tablero donde él estaba proponiendo todo lo que él estaba desarrollando. Entonces él propuso una matemática para poder reducir sus ecuaciones a algo más pequeño. Y ahí apareció lo que se llama la notación indicial, que por sí la pueden averiguar en internet. Eso es es como otra simbología de matemáticas, sí, obviamente respetando la matemática clásica que pues, todos aprendemos. Y aparecieron los dos punticos, o sea, cuando representaba derivada se ponía dos punticos, para no ponerse a escribir derivada de del delta t sobre el del tiempo y no sé qué cosa. Entonces, porque esa era la notación clásica que se hacía hasta ese entonces. Pero bueno, eso es algo de historia y contada. Entonces, bueno, ya tenemos que la aceleración total es igual a la aceleración del suelo más la aceleración de la estructura. Entonces, bueno, con eso entonces dijeron esos otros ingenieros, bueno, esta nuevamente en la estructura, y cuando ocurre un sismo, ustedes se han dado cuenta que la estructura se mueve, pero ya no se queda moviéndose infinitamente. ¿Qué hace que se detenga el sismo después de que ocurre el sismo? Principalmente la estructura se detiene por tres fuerzas que ocurren dentro de la estructura. ¿Cuáles son esas tres fuerzas? Primero hay una fuerza que se llama la fuerza inercial, que es la fuerza de Newton, que es la masa por la aceleración total. Entonces esa fuerza ocurre internamente. Existe otra fuerza que es la fuerza elástica, que también ustedes conocen, que es la rigidez de la estructura, que es la K, multiplicado por el desplazamiento de la estructura, que es el XL que aparece ahí, que esa es la ecuación esa que ustedes ya aprendieron, que fuerza es igual a K por el desplazamiento. Y existe una tercera fuerza que se llama la fuerza de amortiguación o de amortiguamiento, que es igual a C, que C es una constante de amortiguación, multiplicado por x.e, que x.e es la primera derivada del desplazamiento, que es la velocidad. Entonces esa es la velocidad de la estructura. Esas tres fuerzas actúan en un instante cualquiera, porque la estructura se está moviendo, o sea, ella después de un sismo se está moviendo con respecto al tiempo. Entonces, si yo le tomara una foto en un instante cualquiera de ese movimiento, en ese instante tomada esa foto, esas tres fuerzas están en equilibrio, o sea, FI más FE más FA es igual a 0, o sea, esas tres fuerzas deben estar en equilibrio en un instante cualquiera de tiempo. ¿Sí?
Si yo reemplazo, FI aquí es igual a M por X 2 puntos T. FE es igual a K por XE y FA es C por X punto E. Entonces, si yo sumo, o sea, este es el reemplazo de las tres ecuaciones de arriba. Ahora, este X2 puntos T o la aceleración total es igual a ¿qué? Es igual a esto que tengo acá. A la aceleración del suelo más la aceleración de la estructura. Entonces yo reemplacé aquí. Entonces masa por aceleración del suelo más la aceleración de la estructura más K por XE, que es la rigidez por el desplazamiento de la estructura, más C por X punto E, que es el coeficiente de amortiguación por la velocidad de la estructura, igual a 0. Multiplico la masa por cada una de las aceleraciones, entonces queda masa por aceleración del suelo más masa por aceleración de la estructura más K por XE más C por X punto E, igual a 0. Y cojo este término que está acá y lo paso para el otro lado a restar. Entonces cogí este término y lo paso al otro lado, por eso lo ven aquí negativo. Bien, y por eso lo ven ahí negativo. Entonces, ¿qué quedó? Que en un lado de la ecuación quedó todo con respecto a la estructura, por eso el subíndice E. Y en el otro lado de la ecuación quedó lo que es con respecto al suelo. Y esta ecuación que tenemos aquí se llama ecuación de la dinámica, es la ecuación que rige el movimiento dinámico para un sistema de un grado de libertad. De por sí esta es la ecuación con la que arrancan el tema de la materia dinámica estructural. Bueno, eso sí pasa en esta materia porque todavía no se sabe. Entonces, si pasan análisis, pues en dinámica les enseñarán que esta es la ecuación con la que arrancan el tema de dinámica, ¿sí? Y esta ecuación es una ecuación, ahí se me olvidó, es una ecuación diferencial de segundo grado. Diferencial, gracias a la palabra que está buscando, es la ecuación diferencial de segundo orden homogénea. ¿Por qué es de segundo orden? Porque hay segunda derivada, y homogénea porque yo la puedo igualar a 0. ¿Y cómo se resuelve una ecuación diferencial de segundo orden homogénea? Bueno, ustedes tuvieron que haber visto la materia de ecuaciones diferenciales, allá les enseñarían métodos analíticos para poder resolver este sistema. Y cuando vean dinámica estructural van a darse cuenta que, aparte de que existen métodos analíticos, también existen formas numéricas de desarrollar estos sistemas, ¿sí? Existe un método que van a ver en dinámica que es muy famoso, de por sí fue, digamos, el primer método numérico que usaron, que se llama la integral de Duhamel. O sea, Duhamel era un matemático que mediante integrales resolvió ese sistema, o sea, resolvió esa ecuación. Pero existen otras maneras, existe una manera con Newton-Raphson y, bueno, métodos numéricos que de pronto ustedes ya de alguna manera vieron. Entonces, sí, se puede desarrollar, ya los que vieron, digamos, la materia de métodos numéricos sabrán cómo desarrollar algunos de estos sistemas. Entonces, sí, existen muchas maneras de desarrollar ecuaciones diferenciales mediante, numéricamente hablando. Ahora, no es de mi interés desarrollarla, porque para eso está la materia dinámica, donde van a desarrollar esa ecuación diferencial. Yo solamente lo que quiero decir es que con esta ecuación diferencial yo puedo quitarme o ahorrarme más bien este acelerógrafo. ¿Por qué? Porque la aceleración del suelo, ¿quién es? Es este X2 puntos S. Y la aceleración de la estructura, ¿quién es? Es este X2 puntos E. Si yo tengo X2 puntos S y lo meto a la ecuación diferencial, puedo determinar X2 puntos E, que es la aceleración. O sea, con esta ecuación me ahorro el acelerógrafo del último piso y ya no lo tengo que comprar. Pero tengo el problema que tengo el acelerógrafo del suelo y yo tampoco lo quiero comprar. Entonces, ¿cómo nos ahorramos este acelerógrafo? ¿Cómo ahorramos esto? Entonces, para saber cómo lo ahorramos, entonces digamos los que hicieron esto, que no fuimos nosotros, plantearon lo siguiente. Entonces dijeron, bueno, vamos a plantear un sistema de un grado de libertad. ¿Qué es un sistema de un grado de libertad? Es un sistema donde toda la masa de la estructura se concentra en una bolita. Si ustedes ven que aquí yo pinté una bolita, toda la masa de la estructura se concentra en esa bolita y toda la rigidez de la estructura se concentra en un palito. Entonces tenemos un palito y una bolita que concentra toda la masa y concentra toda la rigidez de una estructura. ¿Eso se puede hacer? Sí, eso se puede hacer. De por sí en dinámica estructural van a hacer eso. O sea, ustedes van a coger un edificio o una casa o bueno, cualquier edificación y van a convertirla en un sistema de un grado de libertad. O sea, toda la masa concentrada en una bolita y toda la rigidez concentrada en una rigidez equivalente. ¿Y eso se puede hacer? Sí, eso se puede hacer. ¿Y por qué se llama sistema de un grado de libertad? Porque esa masa, ese palito y esa bolita solamente se pueden mover en un sentido, o sea, solamente se pueden mover así. No tiene la posibilidad de moverse en el otro sentido ni rotar.
¿Por qué se plantea un sistema tan sencillo? Porque si usted plantea un sistema de múltiples grados de libertad, pues se vuelve mucho más compleja el resolver esta ecuación diferencial. Entonces, por eso, digamos, se plantea el sistema más sencillo para poder resolver el problema de no tener este acelerógrafo en la base. Entonces, planteando este sistema, bueno, se puede determinar también el periodo. Aquí puse la ecuación del periodo de un sistema de estos sencillos. ¿Cómo se calcula el periodo? Es la raíz cuadrada de la masa por la rigidez equivalente. La masa concentrada en una bolita y la rigidez equivalente. Con eso usted puede calcular el periodo. ¿Qué es el periodo? El periodo creo que ustedes ya lo vieron en física 3. ¿Qué es el periodo? El periodo es cuánto se demora esa bolita en dar un ciclo o en dar una vuelta, ¿cierto? O sea, usted arranca acá, se desplaza para aquí, vuelve para acá y vuelve al mismo punto. El tiempo que demora en hacer ese recorrido es lo que llamamos nosotros el periodo de ese sistema, ¿sí? Entonces, listo, planteado eso, entonces dijeron lo siguiente: bueno, la idea es ahorrarnos este acelerógrafo, pero necesariamente necesito sismos. O sea, yo necesito un sismo para poderme ingresar a la ecuación diferencial que tenemos acá. Entonces dijeron, bueno, ¿y por qué no metemos un sismo? Por ejemplo, metamos el sismo de Kobe, que es muy famoso en internet, de por sí es el sismo más estudiado a nivel mundial. Usted se mete a internet y escribe sismo de Kobe y aparecen todos los datos habidos y por haber de ese sismo, y usted va a los libros y en los libros referencian al sismo de Kobe. ¿Y por qué fue tan famoso el sismo de Kobe? Pues, bueno, primero, ¿dónde queda Kobe? Queda en Japón. Por allá hay una ciudad en Japón llamada Kobe, y por allá en el año, el año sí se me escapa, voy a decir, no sé si estoy mintiendo, 1994, por ahí, ocurrió un sismo de gran magnitud en la ciudad de Kobe. Ustedes saben que los japoneses son unos, digamos, como cultura son muy serios y son unas personas muy estrictas con las normas, y obviamente la norma de ellos es muy estricta. En el año 1994 o 95, que no me acuerdo la fecha, ellos tenían una norma sísmica pues muy bien construida hasta el momento. Pero cuando llegó ese sismo, el sismo les demostró a ellos que estaban cometiendo errores. De por sí, por eso, digamos, después de ese sismo y al haber aprendido de todos los errores, cambiaron la norma. Ellos cambiaron su norma sísmica y pues todo el mundo, o sea, todos los países aprendieron mucho de ese sismo y cambiaron las normas sísmicas o cambiaron muchas cosas. De por sí hay una historia que cuentan, que pues yo siempre la cuento, en ese año, en Kobe, precisamente cuando ocurrió ese sismo estaban construyendo un puente colgante, que iba a ser el puente colgante en ese entonces, y es que con la luz más larga del mundo, que iba a tener como 100 metros de columna a columna, de pila a pila, iba a tener 100 metros y era colgante, pero en ese momento no estaba el puente construido, apenas llevaban la pila y la otra pila, apenas habían construido una pila y otra pila, y bueno, unas pilas por allá de más. No habían construido más, faltaba el tablero y faltaban los cables, bueno, faltaba toda esa parte, pero llegó el sismo de Kobe, ¡pum! Y ese sismo fue tan fuerte que, bueno, cuando fueron a revisar qué pasó con las pilas, a ver si les había pasado algo, se dieron cuenta que a las pilas no les pasó nada, pero una de las pilas se había desplazado 1 metro, o sea, estaba aquí, se desplazó 1 metro, y la otra se quedó quieta, o sea, se movió, pero no le pasó nada. Entonces, al haberse desplazado 1 metro, ¿qué pasó? Que ellos tenían el diseño para la pila aquí, no acá. Entonces ya tenían el tablero ya listo, pero como se desplazó 1 metro, entonces la luz ya no era de 100, se había hecho un poco más larga, 100, no sé, póngale 105, 110 metros. Entonces, ¿qué pasó? Que les tocó volver a rediseñar todo el puente. ¿Por qué? Porque había cambiado la longitud del puente. Entonces ellos en tiempo récord, en 1 mes, volvieron a recalcular todo el puente, sacaron planos, sacaron de todo y ¡pum! Y volvieron a la construcción. Y entonces al día de hoy existe el puente, o sea, el puente no es, eso no es mentira, el puente existe, el puente está ahí en pie, está funcionando, pero esa es la historia de que les tocó volver a rediseñar rápidamente. ¿Por qué? Porque el sismo les cambió todas las condiciones que tenían inicialmente. Entonces, bueno, ese es el sismo de Kobe. Entonces, digamos que se coge ese sismo y se mete al sistema. O sea, se mete aquí a la ecuación diferencial para poderla desarrollar. Entonces, para poder desarrollar este sistema, entonces los que hicieron este trabajo plantearon una tablita. Les dijeron, hagamos una tablita. ¿Por qué? Porque la idea es generalizar, entonces usted puede tener edificios de cualquier cantidad de pisos. Entonces, a modo de ejemplo, yo escogí el de 3
el de 5 y el de 10 pisos. Obviamente ellos tenían una tabla mucho más larga, o sea, ellos tenían el edificio de 1 piso, de 2 pisos, de 3, 4, 5, 6. Ahora, ¿ese edificio cómo era? Ellos cogieron edificios normales, rectangulares o cuadrados, porque la idea era generalizar. Ellos no cogieron edificios, digamos, locos, así con formas extrañas, no, edificios normalmente regulares. Y a cada uno de esos edificios le calcularon el periodo. ¿Con qué ecuación? Con esta ecuación, ¿sí? Entonces calcularon y para el edificio de 3 pisos les dio 0.3 segundos, para el edificio de 5 pisos les dio 0.5 segundos y para el edificio de 10 pisos les dio 1 segundo. Bien, de por sí ellos plantearon esa... Entonces les dio eso, ¿cierto? Entonces, estos datos ellos lo corroboraron con una ecuación que tenían y que de por sí todavía se usa, que, y es más, la van a encontrar en la N-series, que dice que el periodo rápido para calcular, el periodo para calcular a un sistema porticado rápidamente se puede plantear como 0.1n, donde n es el número de pisos. Esa ecuación es una ecuación que alguien se inventó y funciona más o menos, o sea, 0.1 por n, entonces digamos que el edificio tiene 10 pisos, entonces yo aplico la ecuación 0.1 por 10, ¿eso cuánto me da? Me da 1 segundo, y de por sí aquí da 1 segundo. Obviamente no todos los edificios dan exactamente lo que da esa ecuación tan sencilla, pero es una forma rápida de saber si estamos cerca o estamos lejos. De por sí yo la uso a cada rato, ¿no? Cuando uno está en curaduría y uno quiere mirar el periodo, ¿uno qué hace? Pues uno aplica, digamos, si el edificio tiene 20 pisos, entonces yo aplico la ecuación 0.1 por 20 me da 2 segundos y voy y reviso el cálculo del ingeniero a ver cuánto es el periodo real que él calculó de la estructura, cuánto espero yo que esté ese periodo. No va a dar 2, pero espero que esté cerca a 2 segundos, puede ser 2.1, puede ser 1.9, o puede ser hasta 2.2, y uno dice, bueno, al menos está en el orden, en un orden de magnitud para el periodo. Entonces esa formulita que acabo de decirles de .1n, alguien se la inventó y funciona, pues funciona como para más o menos saber cuánto es el periodo de una estructura cuando uno lo vaya a calcular. Bien, después estos ingenieros dijeron, bueno, vamos a colocar la amortiguación, vamos a colocar el amortiguamiento, y plantearon un 5% para cada una. Vamos a explicar esto del 5%. De por sí el amortiguamiento se representa con esta letra griega que no me acuerdo el nombre. ¿Cómo se llama esta letra griega que parece una culebrita? Es que yo no sé cómo se llama eso. ¿Alguien sabe cómo se llama la letra griega? Bueno, yo nunca he sabido cómo se llama la letra griega y la verdad siempre me olvida cómo se llama. Pero bueno, entonces, 5%. ¿De dónde sale ese 5%? Ese 5% sale de una explicación que ustedes tuvieron que haber visto en la materia de Física 3. En Física 3 le tuvieron que haber explicado que existen, que los amortiguadores, los amortiguamientos pueden existir en 3 estados. Está el estado sobreamortiguado, el estado amortiguado y el estado subamortiguado. ¿Sí? Y ustedes por ahí en Física 3, bueno, los que vieron Física 3 y se acuerdan, porque a algunos como que les pareció traumático y ya olvidaron todo eso. Entonces en esa materia tuvieron que haber visto eso de los sistemas sobreamortiguado, de amortiguado y subamortiguado. Yo no voy a escribir ninguna ecuación, voy a tratar de explicarlo de manera más fácil. ¿Cuándo yo sé que un sistema está sobreamortiguado? ¿Cómo lo sé yo sin aplicar ecuaciones? Pues sencillo. ¿Cómo se puede representar? Digamos que usted tiene un resorte, supongamos que usted tiene un resorte y usted el resorte le aplica una ecuación, le aplica una fuerza. ¿Para qué? Para espicharlo. Y después usted suelta esa fuerza. ¿Qué va a hacer el resorte? Pues depende de qué sistema esté. Si el sistema está sobreamortiguado, el resorte va a hacer esto, se va a devolver a su estado original y se queda quieto. O sea, no oscila nada, no oscila ni siquiera una sola vez. Si el sistema no oscila ni una sola vez, está en estado sobreamortiguado. Bien, listo. Ahora, si usted coge el mismo resorte y le aplica la fuerza, la suelta y el sistema oscila una sola vez, o sea, llega y sube, se devuelve y llega a su punto original y se detiene, si oscila exactamente una sola vez, entonces se dice que el sistema está en estado amortiguado, que de por sí no existe en la vida real un sistema que esté exactamente ahí. ¿Por qué? Porque, digamos, en la vida real no se encuentra algo que exactamente oscila una vez, pero se puede crear. O sea, yo digo que naturalmente no existe, pero sí se puede crear en un laboratorio.
Ahora, si el resorte nuevamente usted le aplica la fuerza y el resorte usted le suelta la fuerza y el resorte se queda oscilando más de una sola vez, se dice que el sistema es subamortiguado, ¿cierto? De por sí, y entonces ejemplos. Un ejemplo de algo que sea sobreamortiguado, por ejemplo, el amortiguador de un carro, ¿cierto? Ustedes han visto que usted va en el carro y coge el hueco y pues obviamente el amortiguador llega y se dobla, o sea, se espicha y después vuelve a su estado original. Él no se queda, pues yo nunca he visto un carro que queda así saltando. No, mentira, sí los he visto en Estados Unidos, existen los carros donde usted los ve saltando, pero eso es ¿por qué? Porque cambian el amortiguador a un amortiguador subamortiguado, ¿sí? O sea que allá en Estados Unidos juegan con lo que ven allá en la física, entonces juegan con eso, ¿sí? Entonces, extrapolemos eso que acabo de decir a las estructuras. Un edificio cualquiera, ¿en qué estado está? ¿Es sobreamortiguado, amortiguado o subamortiguado? ¿Qué creen ustedes? Un edificio, una edificación cualquiera, ¿en qué estado estará? ¿Será sobreamortiguado, amortiguado? Debe ser subamortiguado. ¿Por qué? Porque cuando, digamos que este es el edificio, entonces llega el sismo le aplica la fuerza y ¿qué va a hacer el edificio? Se va a empezar a mover, ¿cierto? Él empieza a oscilar. ¿Cuántas oscilaciones? No sé, pero él se queda oscilando, ¿cierto? Yo no he visto el primer edificio que llegue el sismo y entonces haga esto, que se doble hacia acá, pero entonces se suelta el sismo y él se devuelve. ¿Qué pasaría si un edificio estuviera en estado sobreamortiguado? O sea, que él llegara y se doblara para acá y después se volviera para acá y se detuviera. Entonces ahí, ¿qué pasaría? Pues que la gente del último piso llega y hacia allá, siente el vacío, y dicen, uy, qué rico, y cuando llegan hacia acá salen volando a la mierda, porque eso es lo que va a pasar, ¿cierto? Van a salir volando, porque toda la energía se libera en menos de una oscilación, o sea, eso es un latigazo que le aplica la estructura a la gente, pero denle gracias a Dios que eso no sucede. Entonces, ¿qué sucede en la vida real? Pues que el edificio se queda oscilando hasta que se detiene. O sea, todo edificio existe en estado subamortiguado, lo cual es muy bueno, lo cual es excelente, gracias a Dios. Pero la pregunta es, ¿en qué porcentaje de subamortiguado está un edificio? Porque si suponiendo que el sistema amortiguado, o sea, suponiendo que el amortiguado es 100%, o sea, que él oscila una vez es 100%, ¿en qué porcentaje está un edificio? Entonces ese estudio ya lo hicieron otras personas y dicen que las edificaciones están en un orden del 3 al 8% del amortiguamiento crítico o del amortiguamiento, o del estado amortiguado. ¿Sí? O sea, el estado amortiguado lo llaman amortiguamiento crítico en los libros. Entonces, si ese es el 100%, ¿en qué porcentaje estamos? En el 5%. Entonces estamos alejados del estado amortiguado, o sea, del que oscila una vez. Por eso los edificios se dicen que oscilan muchas veces. ¿Cuántas veces? No se sabe, pero más de una vez, muchísimas, más de una vez. Porque si estuviéramos cerca del estado amortiguado significa que él oscila muy poquito, ¿sí? También es peligroso. Entonces, gracias a Dios estamos en un estado del 3 al 8% del amortiguamiento crítico. Y por consenso mundial se ha dicho que ese valor dejémoslo quieto, dejémoslo en 5%, que es más o menos el promedio entre 3 y 8. ¿Bien? Y entonces, sabiendo eso, que el amortiguamiento se deja en 5, que por si hay que decir algo, ese valor cuándo cambia, porque ese valor no siempre debe dar a 5, ¿cuándo podría cambiar ese valor? La única manera para que cambie ese valor es que usted proponga en el edificio unos amortiguadores en la base, que por si hay edificios en Chile y en Estados Unidos que ponen amortiguadores en la base, no sé si han visto esos casos. Cuando se coloca un amortiguador en la base, usted le está cambiando el estado de amortiguamiento al sistema. Y el amortiguamiento, entonces, ¿de quién va a ser? Del amortiguador que usted tenga allá abajo. Entonces le toca mirar cómo calcularlo y ya no va a ser 5%. Toca mirar cuánto es el amortiguamiento de ese sistema. Ahí sí podría cambiar. Pero si no tiene esos amortiguadores, todos los edificios se asume que tiene 5% del amortiguamiento crítico. Bien. Entonces, bueno, sabiendo eso, entonces se calcula la aceleración máxima de la estructura. ¿Con cuál? ¿Esto cómo se calcula? Con esta ecuación diferencial. Ahí es donde se aplica la ecuación diferencial. Se mete el XS, o sea, el X2, perdón, se mete la aceleración del suelo, que es el sismo de Kobe,
Y para cada periodo, o sea, para el edificio de 3, para el edificio de 5, para el edificio de 10, se van calculando estas aceleraciones. ¿De dónde salieron estos datos? Salieron del desarrollo de la ecuación diferencial, que no lo vamos a hacer acá porque es tema de dinámica, pero no se preocupen, en dinámica van a hacer este proceso a mano, ¿sí? Porque a ustedes les gusta hacer a mano esto en dinámica lo van a hacer a mano. Lo que estoy contando en palabras, lo van a hacer a mano. Bien. Cuando usted tiene esos tres datos, obviamente los que hicieron esta tabla ya tenían todos los datos, ¿cierto? Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron una gráfica. Graficaron aceleración versus periodo. O sea, graficaron esta fila con esta fila. Entonces, por ejemplo, para 0.3 segundos, para 0.3 segundos, que es este valor de acá, ay Dios, ¿cuánto vale la aceleración? Vale 0.75, que es este valor, por eso aquí está este puntico. Después el siguiente punto 0.5 da 1.02, que es este punto, y después un segundo que da 0.48, es este punto. Obviamente ellos tenían más puntos, o sea, ellos tenían varios punticos, ¿cierto? Porque ellos tenían el edificio de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, entonces ellos tenían muchos puntos. Si usted une todos los puntos, le da esta gráfica de color rojo. O sea que la gráfica de color rojo, por ejemplo, aquí puse que es el sismo de Kobe. Pero bueno, eso es solamente un sismo. Pero recuerden que uno no sabe qué sismo va a llegar a la estructura. Entonces dijeron, bueno, ¿y por qué no metemos otro sismo? Entonces cambiaron el sismo de Kobe, hicieron la misma tabla, pero con otro sismo. Y entonces, con otro sismo, le dio otra gráfica. Y después dijeron, ¿por qué no metemos otro sismo? Y metieron otro sismo diferente, calcularon la tabla y calcularon otra gráfica. Y después dijeron, ¿y por qué no metemos otro sismo? Y entonces hicieron otra vez otra tabla y otra gráfica. Y después dijeron, ¿por qué no metemos otro sismo? Y así sucesivamente metieron sismos. ¿Por qué metieron, o por qué se siguen, o sea, por qué meten y meten sismos? Porque esto es un tema estadístico. Usted no sabe qué sismo va a llegar aquí en este momento. Entonces una manera para, digamos, abordar ese problema es metiendo sismos que ya han ocurrido para aumentar la estadística y para tener una mayor confiabilidad. Bien. Entonces, cuando usted ya tiene una gran cantidad de sismos metidos, ¿cierto? Cuando usted ya tiene una gran cantidad de sismos metidos, entonces usted saca una envolvente. Y esa envolvente es la de color verde. Y esa envolvente se conoce con el nombre del espectro elástico de aceleraciones. Ese procedimiento que acabo de explicar, pues lo van a hacer pues como les digo, en dinámica van a hacer eso. ¿Y con qué fin se hizo eso? ¿O que se hace eso? Con el fin de poder tener un espectro de aceleraciones normativo. O sea que en la NSR10 existe una gráfica que es esta gráfica que tenemos acá. De por sí voy a abrir la norma, voy a abrir la NSR10. Aquí abrimos la norma, NSR10. Ya le trabó, listo, ya le destrabó el programa. Aquí en el capítulo A2, ustedes, bueno, voy a bajar rápidamente. Por allá está la gráfica, bien abajo está la gráfica del espectro, que es este. Este se le llama espectro elástico de aceleraciones. Esta gráfica, ¿de dónde salió? Del algoritmo del procedimiento que acabo de explicar. ¿Y quién tiene ese algoritmo creado? El Instituto Geológico de Colombia. O sea, el Instituto Geológico de Colombia tiene ese algoritmo ya hecho en un programa, llámese MATLAB, llámese Python, llámese como quieran, pero ya lo tienen programado, obviamente. ¿Y ellos qué hacen? Meten sismos. Se dice que este espectro que está aquí, esta gráfica, es el resultado de ¿cuántos sismos metieron hasta ese momento? Se dice que más o menos metieron 22.000 sismos hasta la fecha. Bueno, hasta el 2010, porque como hasta el 2009, porque esta gráfica o esta norma salió en el 2010. Entonces, en la nueva norma que dicen que va a salir otro año, que no se sabe, ¿qué creen que va a cambiar de esa norma? Una de las cosas que va a cambiar es esta gráfica, el espectro de aceleraciones. ¿Por qué? Porque han tenido otros 10 años, o sea, desde el 2010 hasta hoy, han tenido más tiempo para meter más sismos en el algoritmo, entonces ya no van a ser 22.000, quién sabe cuántos vayan a meter de aquí en estos 10 años, cuántos hayan ingresado, y esta gráfica se va a hacer más fina, o bueno, se va a hacer más confiable, es la cosa. Entonces, esta gráfica, que es el espectro de aceleraciones, hay que decir que todos los países del mundo tienen que hacer su espectro de aceleraciones, o sea que Colombia tiene su espectro, que es este. Pero si usted se va a Perú, existe otra gráfica que es diferente a esta.
que si usted se va a Estados Unidos existe otra gráfica, que si usted se va a otro lado, bueno, existe otra gráfica. O sea, en todos los países el espectro de aceleraciones es diferente, pero la forma que es aquí plana, recta y que cae, esa forma es igual en todos los espectros del mundo. Lo que cambian son ¿qué? Las ecuaciones que se plantean para calcular esas rayas. Entonces, en todos los países del mundo, cada país se debe encargar mediante sus sismos de crear esta gráfica y de plantearla en sus normas. Bien. Entonces, como estamos en Colombia, pues nos toca aprender esta gráfica. Entonces vamos a mirar los términos que componen esa gráfica, porque miren que aquí hay unos coeficientes que componen la gráfica para poderla realizar. Entonces, me voy acá nuevamente. Y miren que yo aquí lo puse. Aquí esta es la gráfica de la norma, entonces esa gráfica depende de estos factores. Depende de una sub A, depende de una sub D, depende de una F sub A, depende de una F sub D y depende de una I. Estos son los factores que componen a la gráfica del espectro de aceleraciones. Vamos a hablar de estos dos primeros factores, el A sub A y el A sub D. El A sub A se llama coeficiente de aceleración pico efectiva y el A sub D se llama coeficiente de velocidad pico efectiva y están medidos en función de la gravedad. Esos dos factores representan algo que se llama la amenaza sísmica. Y la amenaza sísmica en Colombia se determina mediante tres zonas, o está definida mediante tres zonas. La zona de amenaza sísmica alta, la zona de amenaza sísmica intermedia y la zona de amenaza sísmica baja. Bien. Ahora, sin mirar estos numeritos que aparecen ahí, ustedes deben entender, por ejemplo, Bucaramanga en qué zona está. Uno diría, pues, en zona alta, ¿sí? ¿Y por qué? Porque nosotros pues aquí tiembla todos los días y que aquí tenemos el nido sísmico cerca y toda esa cosa. Bueno, eso nos hace que estemos en una zona de alta sismicidad. Pero habrán otros sitios de Colombia donde no están en alta sismicidad. Por ejemplo, no sé, por allá en el Amazonas, por allá bien perdidos, por allá eso ni tiembla, entonces por allá estarán en una zona de baja sismicidad. Bien. Entonces, ¿de qué depende esa zona? Depende de si en el sitio donde estamos ocurren muchos sismos o ocurren pocos sismos. Bien, listo. Ahora eso se mide matemáticamente. Si el A sub A y el A sub D es mayor a 0.20 gravedades, se dice que está en zona alta. Si el A sub A y el A sub D está entre 0.10 y 0.20, se dice que está en zona de amenaza intermedia. Y si el A sub A y el A sub D es menor a 0.10 gravedades, se dice que está en zona baja. Esos valores de A sub A y de A sub D, ¿cómo los determinamos? Eso nos los da la NSL10, no tenemos que determinarlos, solo los tomamos de la norma. Entonces vamos a mirar en la norma dónde salen esos valores de A sub A y A sub B. Entonces me devuelvo al capítulo, al inicio del capítulo A2 de la norma, y sigo bajando. Aquí hablan de los movimientos sísmicos, aquí hablan de la A sub A y el A sub B, aquí hablan de las zonas de amenaza, que es lo que acabamos de hablar, y más abajo encuentra usted una tabla donde están las ciudades capitales. Está Bucaramanga. Bucaramanga dice que la sub A y la sub B es 0.25 y 0.25 graves y que estamos en una zona de amenaza sísmica alta. ¿Sí? Y usted puede mirar ahí todas las ciudades capitales, ¿no? Ahí, pues, por ejemplo, Bogotá es 0.15, 0.20 y está en zona de amenaza sísmica intermedia. Bien, y ahí usted puede seguir mirando. Más abajo usted encuentra un mapa. De pronto en el mapa se ve mejor. Aquí están las zonas de amenaza en manchones de colores. Bueno, aquí no es que haya muchos colores, solamente el gris oscuro, gris claro y blanco. Entonces, miren que la zona alta está por donde están las cordilleras, ¿sí? Por donde van las montañas, por ahí. Y eso es lógico, en cierto modo es lógico. ¿Por qué? Porque donde hay montaña hay fallas. Donde hay fallas hay sismos, ¿sí? Hay unas zonas intermedias que puede decirse que estas zonas ya no hay tantas montañas y hay zonas bajas. Miren que Colombia, toda la gran mayoría de la zona de Colombia es zona de amenaza baja. ¿Eso qué significa? Bueno, al fin de cuentas, ¿qué significa? Si yo estoy en alta, intermedia o baja, pues indica que la construcción es más económica o más cara. Si yo estoy en alta, la construcción tiene que ser más cara. Si yo estoy en baja, la construcción tiene que ser más económica. ¿Por qué? Porque si estoy en alta, los requisitos para poder suplir o cumplir con los sismos tienen que ser más altos, tiene que ser una estructura especial, mientras que si estoy en baja, pues ya los requisitos sísmicos van a ser menores. Bien, curiosamente Bogotá está en intermedia.
Antes de 1900, antes de la norma del 98, Bogotá estaba en zona alta, o sea, este manchón pasaba por Bogotá City. Y en algún momento dijeron, Bogotá ya no está en zona intermedia, ¡pum! Y lo quitaron. Pero no hubo un estudio así como concienzudo de decirles que por esta razón lo quitamos. En realidad pues, parece ser que fue un tema, fue una decisión política. ¿Y por qué? Porque Bogotá tiene todos los problemas, en construcción todos los problemas habidos y por haber, o sea, el suelo es malo, entonces allá toca pilotear, de por sí la cimentación ya es cara, y si la zona de amenaza era alta, entonces la construcción era cara, entonces una construcción cara con una cimentación cara, al fin de cuentas repercute en un apartamento muy caro, entonces alguien dijo no, quitémoslo como para que pues digamos las construcciones sean más económicas y de esa manera pasó. Pero pues como les digo no hubo un estudio. Medellín también está en zona intermedia. En Medellín muchos profesores de allá de Medellín dicen que debería estar en alta porque allá tiembla, a veces tiembla más que ni aquí. O sea, pero tiembla digamos, digamos superficialmente, ¿no? Porque aquí en Bucaramanga tiembla todos los días, pero son todos sismos muy profundos y cuando llegan a la superficie pues ni se siente. Pero allá sí, digamos, ocurren sismos más superficiales y esos sismos tienen características de una zona de amenaza alta, pero por alguna razón todavía no se ha metido en la zona de amenaza alta. Bien. Y bueno, usted puede seguir hablando de estos temas. Ahora, supongamos que usted tiene la edificación en un municipio y usted no sabe si ese municipio está en alta o está en intermedia, ¿sí? Porque puede pasar. O sea, ¿qué pasa si yo estoy en un municipio? No sé, dígame un municipio que sea por allá bien extraño, que por allá no va nadie. Ruitoque no es un municipio. Municipio. ¿Cómo? Carcasí. Eso no es queda, no sé. ¿Cómo se escribe así? Carcasí, no sé. Está mirando el Zoom, mira, así está bien escrito. En la parte derecha, Carcasí. Vamos a ver si sale Carcasí. Ah, sí salió. Dice que es del departamento de Santander, o sea que hay un municipio que se llama Carcasí. Vea, pues yo por allá no voy a ir nunca. Aquí está el ASUA y aquí está la SUB. ¿Cuánto vale? 0.25, 0.25 y está en zona de amenaza. Oiga, ¿y a todas estas dónde qué? Yo no sé. Allá donde al lado de dónde, pero la dice allá ahí. ¿Cómo? ¿De Capitaneo? No lo conozco. ¿Y allá cuántas personas viven para ahí? Está la iglesia y 3 casas. Bueno, muy interesante, no sé, yo no conozco. Bueno, así hay municipios extraños. Entonces, si usted está en Carcasí, pues ya saben que ya pueden tomar el ASUA y el ASUB, que ya nos los da una tabla. En la norma hay una tabla donde están todos los municipios de Colombia y pues ahí usted ya tiene la referencia de la ASUA y el ASUB. Lo que no está es por vereda, ¿no? Y que la vereda de no sé qué, no, eso ya no está ahí, pero ya con el municipio es suficiente. Bien. Listo, entonces Bucaramanga, ya dijimos que tenía ASUA y ASUB de 0.25, estos dos valores que tengo aquí son de Bucaramanga. Bien. Ahora vámonos con estos dos factores, el FSUA y el FSUB. El FSUA se conoce como el coeficiente de amplificación que afecta a la zona de periodos cortos y el FSUB es el coeficiente de amplificación que afecta a la zona de periodos intermedios. Estos dos factores explican un tema que se llama el coeficiente de sitio. Resulta que la ASUA y la ASUB es del municipio, ya lo vieron. Pero ustedes saben que en ese municipio yo puedo, digamos, construir una edificación en este punto y en otro punto y el suelo puede ser diferente en esos dos puntos, aunque estén en el mismo municipio. Estos dos coeficientes tratan de representar ese cambio que puede haber en el suelo donde usted va a cimentar la estructura. Bien. ¿Y eso puede cambiar las condiciones? Claro, eso puede cambiar las condiciones. De por sí hay un cuento que dicen, por ejemplo, en el sismo de 1985 ocurrido en México, en la Ciudad de México, ese sismo no se dio exactamente en México, se dio en una costa, ¿sí? Por allá en una zona costera de México, y el sismo fue en la escala de Richter fue muy poquito, póngale que fueran 5 en la escala de Richter, no fue gran cosa en magnitud, pero la onda se propagó y llegó a la Ciudad de México. Resulta que la Ciudad de México está sobre una arcilla
expansiva, que es una cosa horrible. O sea, por allá en México es peor que en Bogotá, es una cosa picha en el suelo. Cuando el sismo tocó la arcilla, la onda se amplificó, o sea, el suelo puede amplificar la onda. Entonces la arcilla amplificó la onda y cuando llegó a la superficie llegó con una energía muy grande, diferentísima a la energía con la cual había nacido. ¿A quién le debemos esa amplificación? Al suelo, donde estaba, donde está ahorita Ciudad de México, que es una arcilla. Entonces el suelo donde usted cimenta puede amplificar el sismo, ¿sí? Puede que el sismo sea nada, pero el suelo lo puede amplificar. Entonces, estos dos factores tratan de amplificar esa onda, por eso aparecen valores mayores a 1. Vamos a mirar de dónde salen. Pero antes de eso, me tengo que volver al capítulo y después, bueno, después de los mapas que ya vimos, estos mapas, entonces aparecen los efectos locales o de sitio y rápidamente hay una tabla. Esta tabla es el resumen de todo ese texto. Antes de eso tenemos que clasificar el suelo donde voy a cimentar, y los suelos donde yo voy a cimentar, ahí está el suelo tipo A hasta el suelo tipo F. El suelo tipo A es el mejor suelo donde usted puede cimentar, que es una roca competente. Y el suelo tipo F es el suelo más picho, inmundo, porquería, donde usted puede cimentar, ¿sí? ¿Cuáles son los suelos inmundos, porquería que existen? Las arcillas expansivas. Esa vaina, eso es mejor no construir ahí. Porque usted puede tratarlo, sí, hay formas de tratar en esas arcillas expansivas y todo el cuento, pero eso termina, como dicen, como es que ustedes dicen, sale más caro los huevos que el caldo. Entonces eso es mejor no construir en esas zonas. Bien, ¿quién me da este dato? Pregunta, ¿quién me da este dato? Lo tiene que dar un estudio de suelos. Se tiene que hacer un estudio de suelos local en el sitio para que ellos me digan a mí qué tipo de suelo sísmico tengo en el suelo donde voy a construir. Como ustedes no tienen estudio de suelos para el proyecto, entonces yo les voy a dar el dato, ¿cierto? Para todos en el proyecto van a usar suelo tipo D de dedo, D. ¿Por qué D? Porque en Bucaramanga, digamos en todos los estudios de suelos que yo he visto, aquí lo que abunda son los suelos tipo C y los suelos tipo D. Yo nunca he visto aquí un suelo tipo A, ni nunca he visto un suelo tipo E ni F. ¿Dónde he visto los E? Los E los he visto en Barranca, hacia la zona ya de la Ciénaga, ya sí los suelos tienden a ser tipo E, porque son ya, digamos, el agua hace que el suelo pierda, digamos, resistencia y se vuelve un poquito más pichos, como ustedes dirán, más feos. Sí, Barranca. No, Barranca Bermeja hacia la Ciénaga. O sea, están los suelos cerca de la ciénaga, porque el agua de la ciénaga se filtra por debajo y hace que el suelo pierda, digamos, resistencia, se vuelve un suelo más débil, por decirlo así. Bien, entonces el D. Bucaramanga normalmente son 6D, vamos a escoger el más crítico, el D. ¿Cómo saben los geotecnistas ese dato? Ellos necesitan calcular la velocidad de onda cortante y necesitan calcular el N del número de golpes del ensayo de penetración estándar. La explicación de qué es la velocidad de onda cortante y qué es el número de golpes del ensayo de penetración estándar, entonces eso sí se lo dejamos al profesor de mecánica de suelos y de fundaciones que les explique mejor eso, porque pues digamos que yo les puedo explicar, pero no soy el más indicado para eso. Bien, pero lo que quiero que me entiendan es que para ellos saber si es D, tienen que determinar la velocidad de onda cortante y tienen que determinar el número de golpes del ensayo de penetración estándar. Bien, sabiendo el tipo de suelo, entonces usted viene a estas tablas, a unas tablas que hay acá, por ejemplo esta tabla que es la tabla A243, y revisa, cruza el tipo de suelo con el ASUA. ¿Cuánto es el ASUA de Bucaramanga? Es 0.25, o sea, estamos entre 0.2 y 0.3, y el suelo es D. Cuando el valor no está aquí, el que usted tiene no está ahí, pues tiene que interpolar el valor. Entonces está aquí el D entre 1.2 y 1.3, está 1.4 y 1.2. La interpolación entre 1.4 y 1.2 da ¿cuánto? Da 1.3, porque es la mitad, ¿cierto? En 0.25, 1.3, ¿sí o no? Y más abajo existe otra tabla para el F sub D, que es la tabla 244, que es para el cálculo del F sub D. Y entonces para el suelo D, el A sub D ¿cuánto era? El A sub D era 0.25 para Bucaramanga, entonces está entre 2 y 1.8, entonces hay que interpolar nuevamente, o sea, el valor de entre 2 y 1.8 es 1.9, ¿sí está muy bien? Entonces, miren que esos valores dieron mayores a 1. ¿Por qué dieron mayores a 1? Porque tratan de ¿qué? De amplificar la onda cuando llega ¿a qué? Al suelo donde está cimentada la edificación, ¿sí?
Si fueran tipo E, por ejemplo, miren cuánto se amplifica, 3.5, 3.2, 2.8, o sea, el sismo se amplifica 2 a esto 3 o a 3, 3.5 veces. ¿Por qué? Porque el suelo es muy malo, ¿cierto? Entre el suelo más malo sea, más que hay que amplificar. Y si el suelo es tipo F, dice que ver nota, y dice la nota, para el suelo tipo F debe realizarse una investigación geotécnica particular para el lugar específico y debe llevarse a cabo un análisis de amplificación de onda de acuerdo con el A210. O sea, lo mandan a hacer un estudio ya detallado, allá los geotecnistas. ¿Y usted cree que los geotecnistas hacen eso? No he visto el primer geotecnista que lo haga, o sea, todos los geotecnistas son como vagos, no digan eso, no digan que yo dije eso, pero sí, yo he notado que son como vaguitos los manes. Entonces, nunca he visto un estudio de suelos que haga un estudio detallado de amplificación sísmica, nunca lo he visto. Bien, pero bueno, todas esas son cosas que ustedes van a aprender más adelante o que van a ver. Entonces, ya teniendo la sub A y la sub D, por eso ustedes ven que yo aquí puse 1.3 y 1.9, ¿sí? Son valores de amplificación. Bien, y tenemos el último factor que se llama el coeficiente de importancia. El coeficiente de importancia está aquí en la norma, más abajo de las tablas y de estas gráficas tenemos el coeficiente de importancia. El coeficiente de importancia depende de los grupos de uso. ¿Y cuántos grupos de uso tiene la N series planteado? Tiene apenas 4 grupos de uso. El grupo 4 son edificaciones indispensables, el grupo 3 son edificaciones de atención a la comunidad, el grupo 2 es estructuras de ocupación especial y el grupo 1 son estructuras de ocupación normal. De esos 4 grupos vamos a leer rápidamente. Primero leamos los de edificaciones indispensables, grupo 4. Dice que son aquellas edificaciones de atención a la comunidad que deben funcionar durante y después de un sismo. Sin leer todo esto, ¿cuáles edificaciones tienen que estar durante y después de un sismo? Hospitales, los clínicas. hospitales, las clínicas tienen que estar durante y después de un sismo. ¿Cuál otro? Por ejemplo, un aeropuerto. Un aeropuerto tiene que estar durante y después de un sismo. Una estación de transportes también. Si hubiera, por ejemplo, una represa, pues una represa también estaría en grupo 4. Todas esas edificaciones, ustedes pueden leer todo esto más detalladamente, pero ahí van todo lo que van a leer es lo mismo que estamos diciendo. Bien. Grupo 3, dice acá, edificaciones de atención a la comunidad. Para no leer todo esto, lo importante, digamos, una de las más importantes de este grupo es guarderías, escuelas, colegios, universidades y otros centros de enseñanza. O sea que ahí es donde califican las universidades. Todos los edificios de la UIS están en grupo 3 de la norma sísmica, o sea, la norma de la NFR 10, que no es un grupo, no será el grupo 4, pero el grupo 3 es un grupo también muy estricto, sísmicamente hablando. O sea, que construir una edificación en la universidad no es tan sencillo, el sismo es bastante amplio, ¿no? Bastante grande. Ok, en el grupo 2, estructuras de ocupación especial, dice aquí, edificaciones donde se puedan reunir más de 200 personas en un mismo salón, ejemplo, una iglesia. Graderías al aire libre donde pueden haber más de 2.000 personas a la vez, ejemplo, un estadio. Almacenes y centros comerciales con más de 500 metros cuadrados por piso, ejemplo, el cacique. Edificaciones de hospitales, clínicas y centros de salud no cubiertas en el A2511, o sea, en el grupo 4. Y ahí uno se puede hacer la pregunta, ¿cómo así que hospitales otra vez, si ya no los hospitales no estaban metidos en el otro grupo? Entonces la respuesta es que aquí se incluyen aquellos hospitales, clínicas y centros de salud que no tengan sala de cirugías ni tengan sala de cuidados intensivos. ¿Existen clínicas y centros de salud que no tengan sala de cirugía? Claro, usted va, por ejemplo, a un consultorio odontológico, a un edificio de odontología, ahí solamente va a haber consultorios, pero usted no va a ver una sala de cirugías como tal. Si no tiene una sala de cirugías ni una sala de cuidados intensivos, clasifica como grupo 2. Bien. Edificaciones donde trabajan o residan más de 3.000 personas y edificios gubernamentales. Bien. Y estructuras del grupo 1, dice que de ocupación normal, todas edificaciones donde no cubiertas en los grupos 2, 3 y 4, o sea, las que me hacen falta, o sea, las casitas, donde vive usted, donde vivo yo. Esas casas, edificaciones son grupo 1. O sea que el proyecto que ustedes están planteando, ¿qué grupo de uso es? 4.1. ¿Sí? Grupo 1. Cuando usted ya sabe qué grupo está, entonces viene esta tabla, a la tabla A251, y le da los valores de importancia. Si usted es grupo 1, ¿cuánto vale el coeficiente de importancia? Vale 1.
Si este fuera grupo 4, ¿cuánto vale el coeficiente de importancia? Vale 1,5 y ese valor lo que hace es amplificar el espectro de aceleraciones. Amplificar el espectro de aceleraciones. Grupo 1. O sea que van con 1, o sea no se amplifica el espectro de aceleraciones. Bien, entonces, ¿para qué hice toda esta explicación? Porque va la tarea número 8, entonces vamos al Teams. ¿Cómo así? Tarea número 8, ya con esta, ya creo que será la última tarea del laboratorio, para que se dediquen a trabajar el proyecto, ¿cierto? Les toca trabajar el proyecto. Entonces, vamos a el grupo de los miércoles, a este miércoles vamos a crear tarea, nueva tarea, crear tarea del existente, tarea número, esta es la tarea 8, ¿cierto? Tarea 8. Tarea 8. Tarea 8 se llama tarea espectro de aceleraciones. Dice aquí, programar en Excel el espectro de aceleraciones. ¿Qué dice ahí? Espectro. Aquí me faltó una del espectro. Ya. Y la R. Espectro. Y aquí me falta quitarle ya. Listo. Programar en Excel el espectro de aceleraciones de la NSR10. En Excel, o sea, la idea es que ustedes hagan una programación en Excel de esa gráfica. Los datos de entrada de esa programación, ¿quiénes son los datos de entrada? Estos son los datos de entrada, el A sub A, el A sub B, el F sub A, el F sub B y la I. O sea, lo que quiero decir es que esos datos yo los puedo cambiar a mi conveniencia y si yo los cambio a mi conveniencia, ¿qué debe pasar? Que la gráfica se debe cambiar automáticamente, ¿cierto? Eso es lo que deben hacer en Excel, programar el espectro de diseño en la NSR10. ¿Qué más dice? Subir el archivo de Excel, eso es lo que van a subir como tarea, van a subir el archivo de Excel. Ojo que ese archivo de Excel, no pueden haber dos archivos de Excel iguales y no puede haber un archivo de Excel igual al que está en internet, porque en internet hay un man en YouTube que regaló el espectro por allá y todo el mundo coge ese espectro y lo sube como tarea. Yo ya sé cuál es ese archivo de Excel, entonces no lo suban porque yo ya sé cuál es. Entonces si lo suben, pues caen a ustedes mismos, caen en la tarea y después sale el 0. ¿Y por qué saqué 0? Porque cogió el archivo de Excel de allá del man de YouTube. ¿Sí? Pues, ¿para qué lo hizo? Hágalo a conciencia. Si usted lo hace a conciencia, pues no creo que haya problema. Bien. Bueno, se califica sobre 5. Después, ¿cuándo se entrega esto? La otra semana. Entonces, hoy estamos a 17, la otra semana es 24, hasta las 8 de la mañana. Aquí, fecha de cierre a la misma hora, 24 de agosto a las 8 de la mañana. Y listo, listo. Entonces se fue la tarea número 8. Tarea número 8 subida. ¿Ya les llegó el archivo? ¿Ya les llegó la notificación de tarea? Y listo. Y con eso terminamos la clase. Preguntas que tienen mucho trabajo, claro. Ya tienen que hacer modelos, tienen que hacer diagramas estructurales, tienen que programar el espectro. O sea, todo eso es parte de lo que van a tener que hacer al final en el proyecto. Pero pues nadie dijo que era cortico el trabajo, pero pues no es tampoco tan complicado. Yo creo que la otra semana creo que voy a abrir un espacio para revisar nuevamente lo arquitectónico, aunque lo arquitectónico se supondría que ya debe estar más que listo. Y aparte de que debe estar más que listo, tiene que ya deben ustedes estar empezando a hacer lo estructural, o sea, la planta estructural, el modelo, los modelos con viguetas, los modelos sin viguetas ya deben estar cargando, ya deben, digamos que ya deberían estar haciendo todo de todo, para no dejar todo al final. Bien. Y listo. Preguntas, nos vamos, nos quedamos. Creo que nos vamos.